Hola a todos, mi nombre es Edgar Machaca, soy egresado de la Universidad de San Agustín, estoy llevando una especialización en BIM Management y tengo ACP en Revit Structure y voy a ser su instructor durante este curso. Primero que nada agradecer a la empresa Innova Training que por su aniversario está dando este curso totalmente gratuito de Revit Structure Elemental, en la cual nosotros vamos a desarrollar este modelo de aquí, el que ustedes pueden ver aquí, el cual es un proyecto real y nosotros lo vamos a desarrollar en este curso en la especialidad de estructuras. Pero antes de empezar con el modelado en sí de este proyecto, lo primero que vamos a hacer es una pequeña introducción a la metodología BIM para que ustedes entiendan por qué es que nosotros utilizamos estas herramientas y por qué es conveniente usar esta metodología a usar el método tradicional. El contenido de esta pequeña introducción es, en la parte inicial vamos a ver una introducción a la metodología BIM, seguidamente vamos a ver usos BIM, luego veremos adopción de BIM en el mundo, BIM en el Perú, el flujo de trabajo BIM, los software BIM y unas pequeñas conclusiones. Introducción a la metodología BIM. En esta diapositiva vemos 4 imágenes de casos de éxito de la implementación BIM. En la primera imagen, llamada las torres de Shanghái, es uno de los casos de éxito de la aplicación e implementación de BIM en un proyecto. Esta torre es el edificio más alto de China, que tiene más de 600 metros de altura, el cual para su gestión y su diseño fue utilizado todo lo que es la implementación BIM. Solo para ejemplo, para los modelos de estructuras, arquitectura y las instalaciones se utilizó la herramienta de Revit, que es una herramienta de Autodesk, y para la gestión de este proyecto se utilizó Navisworks, que es otra herramienta BIM y también es de Autodesk. En la segunda imagen tenemos el Canal de Panamá, uno de los proyectos de infraestructura más grandes del mundo. Solo para tener idea de la magnitud de este proyecto, se dice que este proyecto en su etapa de ejecución llegó a desabastecer de materiales de construcción a todo Centroamérica. Entonces, solo para ver la magnitud, este es un proyecto muy grande en el cual también se utilizaron herramientas BIM. Para el movimiento de tierras de este enorme proyecto se utilizó el Civil 3D y para el modelamiento de especialidades se utilizó las herramientas de Revit. En la tercera imagen tenemos el Banco de la Nación, que es el edificio más alto de nuestro país, el cual también fue diseñado y gestionado con herramientas BIM. Y es uno de los casos de éxito, quizás el caso de éxito más grande de aplicación BIM en nuestro país. Y en la última imagen tenemos las Torres del Poeta de Bolivia, que también las herramientas BIM tuvieron efecto y tienen actualmente un papel importante en la ejecución de este proyecto. Estas Torres del Poeta consisten en 4 torres de edificios de más de 25 pisos y los cuales están siendo gestionados actualmente utilizando las herramientas Revit para la gestión de la construcción. Y actualmente en nuestra industria, ¿qué herramientas utilizamos? La industria de la construcción últimamente está convirtiéndose en una industria muy dinámica, la cual está cambiando constantemente las herramientas que utilizamos en esta industria, ¿no? Solo para muestra tenemos lo que dice en la imagen, ¿no? Nubes de puntos, modelos digitales, simulaciones constructivas que se usa actualmente, levantamientos láser, drones, que también es utilizado bastante para levantamientos topográficos de grandes áreas, supervisión digital, trabajo colaborativo, cloud computing e impresoras 3D. Y hay muchas más herramientas que día a día se están añadiendo a nuestra industria.
Y la palabra clave de todas estas herramientas que se están incorporando a la industria es información. Si nosotros podemos manejar la información de nuestro proyecto, vamos a poder gestionarlo de mejor manera y alcanzar mejor eficiencia y productividad en nuestras obras. Pero lamentablemente el método tradicional de trabajos, como un ejemplo en los metrados. ¿Cómo metramos en obra actualmente? Actualmente en obra agarramos nuestros planos, nuestros CAD y simplemente calculamos volúmenes, midiendo distancias. En arquitectura, ¿cómo metramos? Contando componentes uno a uno. Y la pregunta es si nosotros como profesionales hemos estudiado tanto diseño, tanto análisis para realizar estas actividades de manera manual y que mucha gente no denominaría como ingeniería, ¿no? Y el resultado de este trabajo tradicional, de este trabajo, flujo de trabajo basado en un plano, en planos CAD 2D, es esto de aquí, ¿no? Errores de diseño, retrabajos, sobretrabajos y sobre todo esto se resume en la palabra desperdicios, ¿no? Y esos desperdicios nos trae problemas en costos, en tiempos y sobre todo en la calidad de nuestros proyectos que ejecutamos. Y en esta diapositiva mostramos la ineficiencia de la industria de la construcción. Este estudio fue realizado en Estados Unidos en el año 1999, antes de la implementación BIM en el país de Estados Unidos, ¿no? ¿Y por qué les muestro esta imagen? Porque esta es la realidad actual de nuestro país, porque en nuestro país la implementación BIM todavía es casi nula. Este estudio nos dice que en Estados Unidos, en este tiempo, en la primera gráfica dice 70% fueron entregadas tarde. De esta gráfica me dice que el 70% de 100% de obras, el 70% de obras fueron entregadas fuera del plazo de obra. El 20%, que es una pequeña parte, fueron entregadas en el plazo de obra y un 10% fueron entregadas antes del plazo de obra. ¿Qué quiere decir? Que de 10 proyectos, 7 son entregados tarde. Y es una cantidad muy elevada, ¿no? Y en la segunda gráfica, que me muestra ya no el factor tiempo, sino el factor costo, nos muestra algo similar, ¿no? En la gráfica me dice que el 73% están siendo ejecutados a sobrecosto, o sea, encima del costo estimado inicial. Y el 14% está en el costo, dentro del costo, y el 13% bajo ese costo. Entonces, actualmente la industria está, tanto en tiempo y en costos, está siendo muy ineficiente. Y aquí vamos a definir qué es el BIM, Building Information Model. El BIM, por definición de una de las plataformas de información más grandes, que es Wikipedia, BIM está definido de esta manera. Es el proceso de generación de gestión de datos de un edificio durante su ciclo de vida, utilizando software dinámico de modelado de edificios en 3 dimensiones y en tiempo real para disminuir la pérdida de tiempo y recursos en el diseño y la construcción. ¿Qué quiere decir? Este concepto, si nos centramos, nos dice que es un software dinámico de modelado en 3 dimensiones. Pero no solo se centra en el modelado. Mucha gente confunde al BIM como un simple modelado en 3D, pero me dice que aparte de eso es generación y gestión de datos. ¿Qué quiere decir? Que BIM, más que un modelado, este modelado me sirve para generar y gestionar datos, que es información, ¿no? Y producto, y como resultado de este modelado y esta generación de datos de información, ¿qué obtengo? Obtengo disminución de pérdida en tiempo y recursos en el diseño y la construcción. ¿Qué quiere decir? Me vuelve o me ayuda a mejorar la eficiencia en mis proyectos en la fase de diseño y también en la fase de construcción, y no solo en la fase de construcción, sino que llega a la fase de operación y mantenimiento de las edificaciones. Y BIM, en resumen, sería estas 3 palabras que les voy a mostrar. Innovación porque es una
herramienta y metodología novedosa que está llegando a la industria para mejorar la eficiencia. En sí el BIM no es tan nuevo como parece, sino ya tiene más de una década de implementación en el mundo, pero en nuestro país esta implementación todavía está a etapas tempranas, ¿no?, en nuestra realidad nacional. La segunda palabra clave es la colaboración. Como todos sabemos, un proyecto de construcción de la industria no puede ser desarrollado y ejecutado por un solo profesional, sino es un equipo de profesionales que desarrollan el proyecto y ayudan a su ejecución. Solo para poner ejemplo, digamos, de un mall, que se ve bastante ahora en nuestro país, un mall tiene bastantes especialidades. Tiene especialidades de arquitectura, especialidades de estructuras, especialidades de instalaciones eléctricas, sanitarias, cámaras de seguridad, alarmas contra incendios, eh, agua contra incendios, sistemas de climatización HVAC y muchas instalaciones. Entonces, para realizar un proyecto de esta magnitud, digamos, de un mall, se necesita el trabajo colaborativo de un equipo de profesionales. Entonces, BIM nos permite o da una plataforma para que este equipo de profesionales trabaje colaborativamente y consigan como resultado un proyecto integral, sin errores, sin incompatibilidades, y eso es BIM, ¿no? Ayuda a la colaboración de un equipo de profesionales. Y por último, como les dije, información. BIM sobre todo es información. Y como les dije, la información es la palabra clave para el éxito de nuestros proyectos. En conclusión, ¿qué es BIM? BIM es una nueva tecnología que está cambiando, revolucionando la industria de la construcción, la industria AS. Y con esta nueva plataforma, esta nueva metodología o sistema, los proyectos son diseñados, construidos y manejados íntegramente con la metodología BIM. En esta gráfica vamos a demostrar por qué el BIM es económicamente factible y por qué es necesario implementarlo. Esta gráfica que ustedes ven, que dice BIM, Bang, Boom, fue propuesta por Patrick McLemy, presidente de Building Smart International, en la cual en esta gráfica, en el eje vertical me dice el beneficio, en el eje horizontal tiempo, el factor tiempo. La fase BIM de la gráfica me dice que es la etapa de diseño. La fase BAM es la etapa de ejecución o de construcción, y la etapa BOOM es la fase de operación de nuestro proyecto. Entonces, ¿qué dice este referente de la industria? Me dice que por $1 que yo invierta en implementar BIM en un proyecto, yo me voy a ahorrar y voy a tener una ganancia de $20 en la etapa de construcción, $20 en la etapa de construcción y $60 en la etapa de operación. Entonces, en esta gráfica nos dice que hasta por costo es mucho más beneficioso implementar BIM en nuestros proyectos. Y aquí tenemos la figura del iceberg, y más o menos podríamos comparar al BIM con esta figura del iceberg, en la cual nos dice que el BIM mucha gente lo ve solo como la punta de un iceberg, ¿no? Solo ven Revit, quizás muchos solo ven Revit, muchos solo ven un simple modelado 3D, pero BIM es mucho más que eso. BIM no solo es un modelado 3D, no solo es una herramienta, sino BIM enfoca o reúne muchas más condiciones y requiere muchas más cosas también para su aplicación. ¿Cuál es la realidad de nuestra industria y la realidad de nuestra profesión? La realidad de nuestra profesión es esta de aquí, que nosotros como profesionales debemos tener la capacidad de gestionar este tipo de proyectos. Este es un ejemplo de un mall en la cual nosotros como profesionales tenemos que no solo restringirnos a nuestra carrera, digamos, si somos civiles no solo debemos restringirlos a la parte estructural, si somos arquitectos no solo restringirnos a la parte de arquitectura,
sino nosotros, pese a que no hemos tenido la capacitación, tenemos que tener esa capacidad de gestionar este tipo de proyectos, en la cual no solo está presente nuestra rama de especialidad, sino muchas especialidades como de sanitarias, de eléctricas, de señales débiles, de data. Entonces nosotros tenemos que tener, aparte de tener el conocimiento de nuestra especialidad, tenemos que tener la capacidad de gestionar este tipo de proyectos de la imagen, ¿no? Pero lamentablemente, ¿cómo coordinamos actualmente en nuestros proyectos? Coordinamos a través de simples planos 2D generados en AutoCAD, en la cual el diseñador, el que ha proyectado un proyecto, ha plasmado en planos 2D una imagen que el proyectista tenía en 3D. Y el problema viene aquí, donde el constructor interpreta esos planos en 2D y concluye un proyecto 3D que puede ser diferente al que ha concebido el proyectista, ¿no? Entonces ahí es donde se va y donde se generan los errores en nuestros proyectos actuales. Y este problema de concepción y de proyectos se aumenta cuando hablamos de instalaciones, y sobre todo cuando hablamos de instalaciones de HVAC, instalaciones sanitarias, en la cual en un plano 2D no se puede representar claramente cómo está concebido este proyecto y cómo deberíamos coordinar. Acá en la imagen tenemos un ejemplo de un plano de sistema de climatización HVAC, en la cual es muy difícil entender cómo va a quedar el proyecto en sí. Pero, ¿qué pasaría si nosotros gestionamos nuestros proyectos de esta manera? De esta manera es mucho más comprensible cómo va a quedar un proyecto. Entonces, tenemos que comparar cuál metodología es la más adecuada para trabajar. Esta de aquí, que es un simple plano 2D, o esto de aquí, que sí nos da la idea de cómo va a quedar nuestro proyecto real, ¿no? Y aquí vamos a demostrar otra vez la viabilidad de la implementación BIM en nuestra industria. Esta gráfica también está hecha por Patrick Maslemy, en la cual vamos a demostrar por qué es viable también implementar BIM en nuestros proyectos. En esta gráfica tenemos en el eje horizontal el factor tiempo, en la cual tenemos las fases por las cuales pasa un proyecto: la definición, el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento. Y en el eje vertical tenemos la relación esfuerzo-efecto: cuánto esfuerzo yo debo realizar para tener un resultado, un efecto. La primera línea me dice que es la habilidad para impactar en costos y capacidad de funciones. Esta línea verde me dice que mientras yo haga un cambio o una modificación en mi proyecto en las etapas tempranas, en la definición, en el diseño, yo tengo una habilidad mayor a impactar en costos y capacidad de funciones. Pero si yo hago este cambio en las etapas tardías, esta habilidad disminuye enormemente. La segunda línea, que es de color rojo, me dice costo de un cambio de diseño. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago un cambio en el diseño, en las etapas de definición y diseño, este costo de cambio es mucho menor que si yo hago este cambio en la etapa de construcción. Incluso si hago este cambio de diseño en la etapa de operación y mantenimiento de mi proyecto, este costo es mucho mayor. Entonces, ahora vamos a ver una gráfica del proceso de diseño tradicional. En el proceso de diseño tradicional, toda la información, los cambios, se generan no en la etapa de diseño, sino en la etapa de construcción. ¿Y por qué se da esto? Porque ya el profesional, los profesionales del equipo de proyecto diseña un proyecto, pero estos cambios, los errores de compatibilidades, la planificación del proyecto, las simulaciones constructivas o las opciones de construcción recién se analizan en la etapa de construcción. Entonces este costo de cambio es mucho mayor que si yo lo haría de esta manera como lo haría el BIM. En el proceso de diseño BIM, a diferencia del diseño tradicional, todos estos cambios, estas modificaciones se centran no en la etapa de construcción, sino en la etapa de diseño. Entonces, por simple comparación, es mucho más conveniente trabajar con el proceso de diseño BIM, con la plataforma BIM, que trabajarlo de manera tradicional,
porque la manera tradicional se centra básicamente en la etapa de construcción. En cambio, el proceso BIM, la metodología BIM, se centra en la etapa de diseño. Entonces, por simple lógica, es mucho más conveniente, por el factor costo, por el factor tiempo, implementar la metodología BIM a seguir trabajando como actualmente lo hacemos. Y aquí les muestro otra vez la figura del iceberg. Y en esta figura del iceberg ya se refiere íntegramente al BIM, en la cual nos dice, ¿no?, típica visión. Lo que la mayoría de gente ve es la punta del iceberg, donde dicen, ¿no?, para aplicar la metodología BIM simplemente necesito software, aprender una herramienta y llevar un curso de capacitación. Pero no. ¿Qué requiero para aplicar el BIM? Necesito muchas cosas más. Planificación detallada, un trabajo colaborativo de profesionales, procesos, flujos de trabajo, cambiar el flujo de trabajo, estándares BIM, cambios de gestión e información de gestión. Y como resultado de aplicar todo esto, mucha gente solo ve un 3D, un metrado y una coordinación. Pero no, como resultado de aplicar todo esto, no solo tengo eso, sino tengo métricas, varios tipos de análisis energético, de iluminación, análisis, estudios de sombras, y también obtengo constructibilidad, mucha información, datos, costos, estudios de campo y sobre todo datos más consistentes. Ventajas y desventajas. Obviamente, al BIM ser una metodología relativamente nueva, su implementación trae unas grandes ventajas, pero también tiene un poco de desventajas. Como ventajas, ya les dije, ¿no?, una mayor colaboración entre los profesionales, un control sobre costos. ¿Por qué? Porque al tener métricas mucho más precisas, los costos también van a ser mucho más fiables. Aseguramiento del plazo de obra. BIM nos ayuda a cumplir con nuestros plazos de obra. Satisfacción del cliente y confiabilidad. Me voy a centrar en esta parte de satisfacción del cliente, ya que el cliente es el principal beneficiado de que se implemente BIM en el proyecto, pese a que el cliente quizás sea el que más desconozca del BIM dentro de todos los stakeholders del proyecto. ¿Por qué? Porque el cliente, al tener su obra entregado a los costos precisos, a un plazo de obra y con una calidad, con un proyecto sin errores, el principal beneficiado siempre va a ser el cliente. Las desventajas de usar BIM básicamente se centran en la implementación del BIM. La capacitación de los trabajadores, de los proyectistas, de los constructores es una gran desventaja si es que ellos no tienen conocimiento de esta metodología. La curva de implementación y el tiempo de implementación también es un factor de desventaja, ya que una implementación BIM no se realiza de la noche a la mañana, sino se centra en la modificación y el flujo de trabajo. Entonces, un proceso de implementación BIM en una empresa constructora, en una empresa de diseño, demora un tiempo que puede durar quizás más de un año, y como le dije, no es de la noche a la mañana esta implementación BIM quizás en una empresa. BIM en el Perú. Proyectos y casos de éxito. En nuestro país, como lo dije anteriormente, quizás la implementación de la metodología BIM no está tan arraigada, pero sí poco a poco se está llegando a esta implementación, y no solo a partir de la aplicación e implementación de las empresas privadas, sino a pequeños intentos del Estado de tratar de impulsar también esta implementación. Un ejemplo de esto es el segundo Congreso Internacional que se llamaba Beneficios del Cambio, realizada el 9 y 10 de noviembre del 2015, realizada en nuestro país. Otro caso es el segundo Congreso Latinoamericano BIM Latam, realizado en Chile, y así eventos oficiales están realizando para intentar impulsar la implementación del BIM en nuestro país. También tenemos este caso de aquí de licitaciones BIM, que ustedes pueden encontrar en la Contraloría General de la República, que dice: para convocatorias BID del Banco Interamericano de Desarrollo, me dice textualmente esto que dice aquí, que para todos los proyectos y expedientes presentados para las convocatorias del BID,
Los informes de modelo de información de edificación en la primera fase debe contener lo siguiente: las especialidades de arquitectura y estructuras en formato digital editable tipo RBT. ¿Qué es el formato RBT? Es el formato de extensión del programa de Revit, que es justamente el programa que les voy a enseñar en este curso. Como segundo punto me dice que es el reporte de interferencias encontradas en formato de archivo digital tipo NWD, que es también un formato de la extensión del programa Navigator, que también es otra herramienta BIM. Y los dos softwares, tanto Revit y Navigator, son parte de Autodesk. Estándares BIM en el Perú. Si bien esos estándares BIM en el Perú están elaborados por el Comité BIM del Perú, este estándar BIM del Perú está en la etapa de borrador, pero pronto va a ser lanzado oficialmente. Si bien los países que tienen una amplia implementación de BIM, como Inglaterra o Estados Unidos, ya tienen definidos y establecidos estándares BIM, en nuestro país todavía está en una etapa de borrador, pero como estamos viendo, poco a poco esta implementación se está dando. Proyectos BIM en el Perú. Ahora les voy a mostrar algunos casos de éxito de proyectos reales de gran magnitud en nuestro país. Como primer ejemplo tenemos el nuevo edificio de la Universidad del Pacífico, el cual fue desarrollada y en la cual se implementó herramientas BIM. Ahí vemos en la imagen en la cual se ha hecho modelamiento del proyecto en herramientas BIM. Y gracias a esto este edificio tuvo un éxito y es uno de los claros ejemplos del éxito BIM en el Perú. Como segundo ejemplo tenemos otra vez el Banco de la Nación, que es quizás y seguramente actualmente el proyecto y el edificio más alto de nuestro país, en el cual se realizaron modelos para cada una de las especialidades. Ahí vemos en la imagen inferior, me dice modelos BIM de 7 disciplinas del proyecto, en el cual de este enorme proyecto de nuestro país se realizó el modelo de estructuras, el modelo de arquitectura, seguridad integral, cableado estructurado, todo lo que son datas, instalaciones eléctricas, instalaciones mecánicas e instalaciones sanitarias. Y aquí vemos en la imagen superior cómo se ha estado coordinando estos modelos, ¿no?, para mejorar la gestión y obtener un proyecto más eficiente y obtener como resultado el edificio más alto de nuestro país. Proyectos BIM en Arequipa. En Arequipa, que es donde Innova Training Center tiene su sede, también se han realizado proyectos BIM, quizás proyectos no ejecutados en nuestra región, pero sí hemos desarrollado como empresa proyectos en la metodología BIM. Como primer ejemplo tenemos el modelo del Real Plaza de Piura, que lo hemos hecho en la empresa. Tenemos la laguna artificial, una laguna artificial para el país vecino de Chile. Y abajo sí tenemos proyectos que sí son realizados en nuestra región de Arequipa, que es el Molde Caima, el cual fue modelado en nuestra empresa en la especialidad de estructuras. Y por último tenemos la ampliación fábrica Lindley, que es la ampliación de la fábrica de Coca-Cola, que también tiene su sede aquí en Arequipa. Y la pregunta es, ¿quién realizará el próximo megaproyecto del país? Si no, cualquiera de ustedes puede trabajar en el próximo megaproyecto del país, porque todos tenemos la capacidad de trabajar y de tener éxito en nuestra carrera. Y ustedes tienen la capacidad, aplicando estas nuevas tecnologías y nuevos sistemas y metodologías, de trabajar en los proyectos más grandes, quizás no solo del país, sino en los proyectos más grandes del mundo. Flujo de trabajo BIM. En esta parte de aquí vamos a ver el flujo de trabajo BIM, en la cual en esta imagen que estamos viendo ahora nos muestra todas las etapas por las que pasa un proyecto, ¿no? La parte de concepción del proyecto, toda la etapa de diseño, de documentación, las etapas de construcción y la etapa de operación y mantenimiento, y
cierra el ciclo con la etapa de renovación, quizás o demolición del proyecto. En esta imagen vemos que Bing nos brinda información y nos ayuda a colaborar durante todas las etapas de un proyecto, no solo en la etapa de diseño, no solo en la etapa de construcción, incluso en la etapa de operación y mantenimiento. Entonces vemos que Bing no simplemente se centra en una etapa de un proyecto, sino nos ayuda a trabajar en todas las etapas o fases por las que pasa un proyecto. Flujo de información. El flujo de información Bing. En esta imagen vemos otra razón más para usar Bing en nuestros proyectos de edificaciones. En el eje horizontal, otra vez vemos el factor tiempo en esta gráfica, la fase de diseño, construcción, operación, mantenimiento. Y en el eje vertical ahora tenemos el factor de información, en la cual nos muestra aquí en la primera línea que es el flujo de trabajo tradicional, en la cual la cantidad de información se genera una gran información en la etapa de diseño, y antes de entrar a la etapa de construcción esta información se pierde, una gran cantidad de información se pierde. ¿Y por qué se pierde? Porque ese proyecto diseñado en los métodos tradicionales de CAD, de 2D, tiene muchos errores. Entonces antes de la construcción gran información se pierde y se genera en la etapa de construcción mucha más información, porque corregimos errores de diseño, generamos mucha información generando simulaciones constructivas, viendo opciones de construcción, y otra vez antes de entrar a la etapa de operación de la edificación mucha información se pierde. Entonces el flujo y el método de trabajo tradicional, la información entre las etapas se pierde mucho. Ahora vamos a ver en esta curva de aquí, donde vemos el flujo de información, trabajando con la metodología Bing, en la cual la información, en cuanto va pasando el tiempo, lo único que hace es aumentar y no hay pérdidas de información. Si trabajamos con Bing, la información lo único que va a hacer es aumentar durante las etapas del proyecto. Ahora vamos a ver el flujo de trabajo de diseño. En este flujo vamos a explicar cuál es el flujo de trabajo más o menos cuando ustedes o nosotros trabajamos e implementamos la metodología Bing. Como todo proyecto se concibe, los proyectos, y el arquitecto es el que propone las formas, los ambientes, los espacios. Y a partir de la propuesta del arquitecto, el ingeniero estructural se encarga de hacer su modelo de estructuras y sus análisis estructurales. Una vez que el arquitecto y el estructural han coordinado mediante la plataforma Bing, tienen un proyecto consistente entre estructuras y arquitectura. Una vez que están estos dos proyectos, los especialistas de instalaciones, tanto de eléctricas, sanitarias, electromecánicas, se encargan de realizar sus diseños y sus propios análisis, y como resultado del trabajo de un equipo de profesionales se llega a un modelo único. Pero este modelo único todavía tiene errores, todavía falta compatibilizarlo. Entonces viene la siguiente fase, que es el planeamiento. Una vez que tenemos el modelo único realizado por el equipo de profesionales de diseño, se hace el planeamiento, se hace detección de interferencias del proyecto, se realiza cambios de diseño y se realiza simulaciones constructivas. Obviamente para todo este trabajo no utilizamos una sola herramienta, sino utilizamos un conjunto de herramientas, como puede ser Navisworks, Tekla, Revit, Archicad quizás. Y como resultado ya de todo este planeamiento y cambios, se llega a un modelo as-built, el cual ya está listo para la construcción. Es un proyecto ya compatibilizado y el cual tiene el mínimo de errores. Software Bing. Actualmente contamos con una gama de softwares. Son varios softwares dinámicos para el modelado y para la gestión de proyectos. Como ejemplos tenemos el Autodesk Revit, Timber Tekla, Archicad, Autodesk Navisworks, Civil 3D, Infraworks, IPCAD, Imperia, y esos son unos cuantos softwares que contamos, y en sí hay muchos más softwares para trabajar en la plataforma Bing.
Ya acá vemos un poco de Cherry de Innova Training Center, en la cual nosotros brindamos capacitación en todo lo que es metodología BIM. Aquí les presento nuestro curso bandera, en la cual mostramos 4 cursos básicos para que ustedes tengan los conocimientos básicos para trabajar con la metodología BIM. En el primer módulo tenemos el módulo de arquitectura, en el cual hacemos un modelo arquitectónico de un proyecto. En el segundo módulo hacemos la especialidad de estructuras. En el tercer módulo hacemos las especialidades de instalaciones eléctricas, sanitarias, mecánicas, señales débiles. En el último módulo aprendemos a gestionar estos modelos mediante la herramienta de Navisworks. Y en la empresa Innova Training Center no solo damos esos cursos, sino damos más cursos de tecla, de análisis estructural. Así que si tienen interés de aprender más sobre BIM, pidan informes a Innova Training Center y les vamos a dar todos los informes para que ustedes puedan llevar estos cursos. Y la pregunta luego de ver todo esto es: ¿qué sigue? La pregunta: ¿estamos listos para el futuro? Como les dije al inicio de esta presentación, la industria de la construcción se está volviendo en una industria muy dinámica, en la cual continuamente se dan cambios, llegan nuevas herramientas, nuevas metodologías, y lo que el ingeniero actual, el ingeniero moderno, el ingeniero civil y el arquitecto tiene que estar con una mente abierta, dispuesto a aprender continuamente, llevar cursos, capacitarse continuamente y no quedarse contentos con su conocimiento actual, ya que tenemos que estar listos para aprender los nuevos cambios que se está viniendo con fuerza en nuestra industria. Y ahora, para finalizar, vamos a hacer un poco de reflexión sobre nuestra profesión y sobre nuestra industria. Tenemos este pensamiento interesante que dice: cuando tenía la respuesta, me cambiaron la pregunta. Y esto se refiere básicamente a lo que les dije anteriormente. Nuestra industria es tan dinámica que mientras nosotros creemos que ya somos los mejores en algo, sale otra herramienta mejor y quedamos prácticamente como en la nada, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Digamos, tenía compañeros que llevaron AutoCAD básico, intermedio, avanzado, ya se creían los mejores en AutoCAD, pero ahora resulta que salen nuevas metodologías como el BIM y el AutoCAD queda prácticamente inutilizado, ¿no? Entonces, a eso se refiere esta frase: cuando tenía la respuesta, me cambiaron la pregunta. Cuando yo me creía el mejor en algo, salió otra nueva metodología y lo que yo sabía queda prácticamente como algo obsoleto. Y tenemos aquí otra frase en la cual me dice: la más peligrosa frase en el lenguaje es: yo siempre lo he hecho de esta manera. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestra carrera vamos a conocer mucha gente que va a decir esta frase. Maestros de obra, ingenieros ya con un recorrido bastante, nos van a decir, cuando nosotros les expliquemos o queramos enseñarles nuevas metodologías, nos va a decir quizás: yo siempre lo he hecho de esta manera y porque tú me digas que esto es mejor, no lo voy a cambiar. Entonces, para solucionar esto, simplemente ustedes tienen que tener esa mente abierta de querer aprender y absorber conocimientos más y más, y no cerrarse en los conocimientos que tienen. En esta imagen de aquí, en la cual vemos un trabajo colaborativo y en equipo entre hormigas para pasar de una hoja a otra hoja, me dice que se debe realizar alianzas estratégicas entre empresas con objetivos comunes que permitan alcanzarlos. ¿Qué quiere decir? Que el BIM básicamente no se está centrando simplemente en integrar a los profesionales, sino integrar no solo a profesionales sino a empresas para que trabajen en equipo y generen una mejor interoperabilidad para lograr el éxito de los proyectos y para el beneficio propio de cada empresa, ¿no? Tenemos una frase ya reconocida y bastante común, utilizada por este referente de BIM en nuestro país, que es Sergio Villanueva, que es el jefe BIM de COSAPI, que dice que BIM es la paz mental de proyectistas y constructores. ¿Qué quiere decir esta frase? Se los voy a poner como un ejemplo. Digamos, un ingeniero para su proyecto necesita hacer un pedido de obra para el día de mañana para hacer su vaciado de columnas, digamos. ¿Y qué se hace comúnmente? Si lo hago de manera tradicional, yo metro mis columnas, calculando volúmenes,
con una lectura de mis planos 2D. Y el ejecutor de esta obra, el ingeniero que hace su pedido de concreto, se pregunta en la noche, como tipo de pesadilla, y se despierta y le tiene ese malestar de preguntarse a él mismo si ha hecho bien el metrado y si el concreto que ha pedido para mañana le va a alcanzar o le va a sobrar. Entonces, eso sería si yo trabajo de manera tradicional. Pero ¿qué pasa si este mismo ingeniero trabaja con la metodología BIM y obtiene sus métricas de concreto no usando su método manual tradicional, sino usando el BIM? Entonces este ingeniero va a tener la seguridad, la completa confianza de que su metrado y su pedido de obra para el día de mañana, para su vacío de sus columnas, va a estar completamente preciso, y este ingeniero va a tener lo que dice la frase de aquí, que es una paz mental de proyectistas y constructores. Como último, ¿por qué hacer estas implementaciones, esta implementación de BIM en nuestro país? Si no es por uno mismo, hagámoslo por nuestro país, porque nosotros quizás somos el referente y algo importante para los peruanos, ¿no? Quizás ellos no lo vean tan importante un ingeniero, pero no saben que de nosotros depende que quizás un hospital sea construido con eficiencia y a tiempo, un colegio para los hijos de estas personas sea entregado con buena calidad, que sea funcional y que sea entregado a costo y al tiempo determinado, que un hospital, un colegio, cualquier edificación que a ellos les interesa, que a ellos les importa, que sea entregado con buena calidad. Todo depende de nosotros, ¿no? Y si nosotros queremos hacer un buen trabajo, quizás no lo hagamos por nosotros, sino hagámoslo por ellos, ¿no? Por nuestros hermanos peruanos, que ellos necesitan proyectos con mayor eficiencia y entregados a un plazo correcto, ¿no? Porque actualmente en nuestro país la industria de la construcción tiene una gran ineficiencia, y si mejoramos esto, nuestro país va a tener un desarrollo mucho más acelerado que el actual, y como resultado de ello, nuestro país va a dejar de ser un país subdesarrollado y va a ponerse en marcha hacia el desarrollo. Y bueno, gracias. A continuación, en los siguientes videos les voy a explicar, ya vamos a entrar en la fase del modelado.